Pensar Podcast. El mono que piensa, ahora también habla. Un programa de Pensar Liberado. Buenos días, buenas tardes, según a donde estemos. Voy a ver si puedo invitar a Cristian para hacer el directo de hoy sobre filosofía de vida educativa que habíamos planteado. A ver si esto dándolo. Muy buenas, Cristian. Y parece que sí. A ver, Cristian, ¿me ves o me oyes? Coméntame, por favor, porque si no, sí que no lo sé si que has podido o no lo has podido hacer. Coméntame cuando puedas, Cristian. De momento esto me sale como que sí que te he podido hacer el enviarte la invitación, así como antes no me dejaba. Ve si me escuchas, pero no sales. No sé, ya te veo ya. A ver si puedo... No sé por qué no me deja. A ver, un momento. Te he vuelto a invitar. Mira a ver si ahora sí que te deja. Igual hay alguna pestaña por abajo que te ponga algo de la invitación, Cristian, para poder comenzar. Y... Sí, Cristian. Muy buenas. Muy bien. ¿Qué tal todo y demás? Bueno, es un placer conocerte. Debo decir que a Cristian yo lo seguía por redes, él también me seguía a mí, hablamos y propusimos el directo. Bueno, después del saludo protocolario y de decirte buenos días, porque allí en Argentina estáis de día, aquí ya es de noche en España, me pongo a presentarle. Cristian. Yo solamente te veo negro, no sé el resto. Solamente te oigo, pero no te logro ver. Vale, a veces da ese problema. Yo sí que me estoy viendo bien. Por favor, ¿podéis poner el resto de personas que estáis si se nos ve a los dos? Y con eso comenzamos. Si alguien de los que está viéndonos nos puede decir, a ver, se han unido, estoy viendo gente que se une. Falta que nos digan si sí que se ve o que solo se te ve a ti. Por favor, que alguien que esté conectado nos diga si se nos ve a los dos. Ahí no ve a los dos. Vale, pues es un problema de tu Instagram, pero luego se queda grabado bien. Cristian, a mí es que me ha pasado ya más veces. Entonces, luego cuando se quede grabado podrás verlo con toda tranquilidad y demás. Bueno, lo primero me gustaría presentar a nuestro invitado de hoy. Cristian, espero pronunciarlo bien, Giambrone. Sí, está perfecto. Es profesor... Perfecto. Es profesor de filosofía por el Instituto Superior de Profesorado Don Bosco. Está finalizando la licenciatura de filosofía en la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina. Lleva más de 7 años de experiencia como profesor en educación secundaria en filosofía y teología en Buenos Aires y actualmente tiene más de 3 años ya enseñando filosofía en plataforma online de Pensar Liberado, desde la que un poco es la que está moviéndose mucho en redes, lo estaréis viendo y demás, y sí, de todas formas os animamos a que también lo sigáis porque nos parece muy interesante sus vídeos y el contenido que publica. Una vez presentado, Cristian, tema de hoy por el que también habíamos tenido un poco la cuestión de cómo enfocarlo y demás. ¿Qué dirías tú del título así en plan sugerente que un poco decidimos de filosofía educativa para la vida? A ti, en principio, ¿qué te vendría a la mente desde nuestros estudios de filosofía, igual que yo? ¿Cómo entenderías tú que es una filosofía para la vida? Es decir, ¿es una filosofía solo académica o es una filosofía práctica basada un poco también en la aplicación diaria de cualquier persona? ¿Tú cómo lo verías? Yo lo primero que diría es que si pensamos en una filosofía solamente y estrictamente académica, eso significaría la muerte de la filosofía. Eso significaría que la filosofía no está viva. Sería como una lengua muerta, digamos, por así decirlo, ¿no? Una lengua que ya no se habla más y por tanto no se encarna, no se lleva a la vida, no se experimenta, no tiene capacidad creativa, sino que yo diría que la filosofía, si es estrictamente académica, está escrita para 20, 30, 40 personas que se leen entre sí y que se autoaprueban o se autocorrigen, pero eso no tiene ninguna implicancia en la propia vida, ¿no es cierto? Yo diría que desde los propios inicios de la filosofía, en cualquier latitud que queramos ubicar el inicio de la filosofía, digamos, en la latitud griega, pero también en sus orígenes africanos, en sus orígenes latinoamericanos. Y esto yo lo digo porque normalmente muchas personas
Sí, hay mucha teoría eurocentrista que sitúa el origen único de la filosofía en Grecia. Tienes toda la razón. Es algo que yo cuando también doy clase explico que, a ver, hay una parte terminológica que tiene parte de razón en que el origen de la filosofía es griego por el término filosofía, filos y sofía, pero en otros muchos sitios había ya esa búsqueda de razonamiento sobre el conocimiento, sobre el origen de las cosas, la verdad, etc. Por tanto, es verdad, en ese sentido, nunca mejor dicho, que el origen de la filosofía no es solamente griego, aunque muchos libros se empeñen en decir lo contrario. Exactamente, de hecho eso es algo que, por ejemplo, que lo revisa y lo problematiza el filósofo argentino naturalizado mexicano que se llama Enrique Dussel, Filosofía de la Liberación, y él dice en realidad, de hecho si uno rastrea los textos de Platón, los textos de Aristóteles y demás, ellos mismos reconocen explícitamente que su pensamiento, que su filosofía, la heredan de África, por ejemplo. Entonces el origen de la filosofía estaría más bien en África que en Grecia, digamos. Distinto es la discusión de mayor o menor sistematización, mayor o menor capacidad de abstracción, mayor o menor capacidad de creación de neologismos. Esa es otra historia, digamos, ¿no? Pero yo diría, esa suerte de paso del mito al logos se encuentra en todas las latitudes, en la latitud africana, en la latitud occidental propia del helenocentrismo, en Latinoamérica. De hecho, incluso también Enrique Dussel dice o explica la evolución de un término que es Quetzalcóatl, que es un término Iowa, que la propia historia de ese término va derivando en una desambiguación, porque lo que pasa con el mito, por ejemplo, es que es muy ambiguo, como es muy puricénico, como es muy rico en su significado, también da lugar a equívocos o da lugar a mucha ambigüedad, pero eso es lo que pasa como con la poesía, digamos, ¿no? Que interpreta uno, ¿no? Pero bueno, conforme el pensamiento se va volviendo cada vez más técnico, va buscando una precisión cada vez mayor, se empieza a desambiguar el término. Y esa desambiguación implica un paso del mito al logos. Eso ocurre en todas las civilizaciones antiguas, digamos, ¿cierto? Más allá de la europea, etc. Por un poco también, digamos, romper una lanza por los autores, que a veces yo creo que de una forma simplista con lo que tú estás explicando, que estoy completamente de acuerdo. Creo que el Grecia lo que tuvo es la suerte de que en un momento histórico concreto, debido a la fuerza que tenía el comercio y que era una población marítima que se basaba mucho en el conocimiento de otras culturas, se permitió el lujo de, conociendo otras muchas culturas, pudo tener esa facilidad, entre comillas, de permitirse coger cosas de África, de India, de otros lugares del mundo y asimilarlos para hacer filosofía propia. Pero había filosofía en otros lugares, como muy bien estás explicando, y estoy completamente de acuerdo. Y una última aclaración, que justamente la filosofía, yo diría que es una de las cosas que son más propias y fundamentalmente humanas, y existen en todos los humanos, independientemente del tiempo, la época, la raza, la cultura y la civilización. Después va cobrando diferentes formas, y esto lo digo justamente porque los orígenes de la filosofía a mí me gusta decir siempre que son como tres, ¿no es cierto? Es decir, el asombro, y en base a ese asombro empezar a tratar de elaborar respuestas, porque el asombro implica una pregunta, implica el por qué. Por ejemplo, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué existe el universo? ¿No es cierto? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué existe el placer? Y un montón de preguntas existenciales y fundamentales. Entonces, con esa duda aparece la pregunta del por qué. Y en esa pregunta se empiezan a ensayar respuestas. Cuando empiezan a proliferar las respuestas, empieza a haber, digamos, de alguna manera, una suerte de duda. Es decir, una pregunta ya no teológica sobre cómo puede ser posible que alcancemos algún tipo de verdad o algún grado de verdad. Y en tercer lugar, básicamente es lo que Karl Jasper dice, las situaciones límite, donde dan lugar de alguna manera a otra gran rama de la filosofía, que es la ética, que se pregunta sobre cómo debemos actuar, cuál es una buena vida, qué es una vida virtuosa. Y para eso está la filosofía. Entonces, la filosofía, en primer lugar, ya que decimos como que tenemos tres términos: filosofía, educación y vida. La filosofía, siempre y cuando esté viva,
implica esa capacidad de asombro, esa capacidad de dudar y esa capacidad de intentar dar respuestas a situaciones dramáticas, a situaciones límites. Así que eso es lo que yo te diría en principio con el término filosofía, ¿no? Muy bien. Entonces, de alguna forma, yo creo que también los dos estaríamos de acuerdo en que esa filosofía, tal y como la planteamos, es en sí, es intrínsecamente, es desde definición, es una forma de educar para la vida, porque estamos hablando de que la gente, de forma casi aristotélica, el ser humano es un ser racional que busca a través de esas preguntas sobre la vida cómo responderlas, cómo alcanzar sus objetivos, etc. Por tanto, de alguna forma, desde el término que hemos planteado el directo de hoy, todo el mundo en realidad tiene más o menos desarrollada o con una nomenclatura más o menos amplia, por lo que decíamos del mundo académico, pero todo el mundo sí que tiene una propia filosofía de vida. Sí, tiene una propia filosofía de vida desde el momento en el que, digamos, igual esa filosofía de vida puede ser más o menos sistemática, más o menos rigurosa, más o menos profunda, más o menos, ¿no es cierto?, estrictamente filosófica también, puede ser más o menos estrictamente filosófica, pero todos tenemos, aunque sea de modo inconsciente y de modo vago, una idea de lo que sería para cada uno de nosotros una buena vida, podríamos decir, ¿no es cierto? Entonces, sí, una especie de búsqueda de la felicidad, ¿verdad? Todos tenemos una idea de lo que queremos para ser felices, y ahí entraría un poco esta filosofía de vida. Exacto, porque en algún punto la filosofía lo que siempre ha buscado originalmente y originariamente no solamente es el sentido de lo que existe, ¿no es cierto? Con esa famosa pregunta, ¿por qué el ser y no más bien la nada? ¿O por qué hemos venido a la existencia cuando bien podríamos no haber venido? ¿Y para qué vinimos, sobre todo, ¿cierto? Aparece esa pregunta. Sino que también hay otra pregunta, que es ¿cómo podemos desarrollar un buen vivir? ¿Cómo desarrollar una buena vida? ¿Cómo desarrollar una suerte de, o alcanzar una suerte de eudaimonía, que es de lo que hablaba Aristóteles, ¿no?, en su Ética Nicomaquea, que es esta pregunta sobre bueno, ¿cómo alcanzar la felicidad? Y además la pregunta por ¿dónde está la felicidad? ¿Está en las riquezas? ¿Está en la fama? ¿Está en el prestigio? ¿Está en el éxito? Aristóteles dice, no está en nada de eso. Mucha gente tiene una idea muy particular de lo que sería la filosofía o dónde se encontraría y piensa normalmente en ese tipo de cosas. Y a mí me parece súper interesante y también educativo, ¿no? Porque justamente la filosofía tiene esa capacidad, cuando es verdadera filosofía, tiene esa capacidad de hacer pensar. Y todo aquel que busque hacer pensar le hace honor al origen del término educar, que tiene como dos raíces latinas, que es educare y educere, ¿no? Educare sería una suerte como alimentar, guiar, orientar, ¿no? ¿Y para qué uno hace preguntas? No para bajar línea, no para bajar doctrina, sino justamente para intentar orientar, para intentar guiar, para intentar ayudar a clarificar. Y ahí aparece con la clarificación, aparece en la otra acepción de educar, que es justamente extraer la luz desde adentro. No por nada Sócrates decía que en realidad su filosofía no era ningún contenido, sino que era más bien un método, que era el método de la mayéutica, y se encargaba de darte de alumbrar, sacar a la luz desde adentro buenas ideas y buenas definiciones acerca de lo que nos estamos procurando o preocupando por conocer. Sí, de hecho, eso me ayuda con la pregunta que ha hecho una de las personas que nos está viendo, y lo que también yo quería ir guiando el directo de hoy, y es sobre todo el dilema que se genera educativamente hablando, y yo creo que pasa a nivel internacional, no es una cosa solo de que pase en España o en Argentina o en otros países, creo que es a nivel en general, de la utilidad o la importancia que pueden tener este tipo de carreras como filosofía o las humanidades, cuando mucha gente suele entender desde un planteamiento que podríamos desde filosofía justamente nombrarlo como utilitarista o capitalista. No, mira, es que todo esto son carreras que no valen para nada, son carreras que son
de pensamiento, pero que no tienen salidas profesionales. Esto se gasta mucho, muchas veces en familiares, o incluso yo he llegado a ver en docentes, recomendando no estudiar ciertas cosas porque tienen menos salida. Y claro, la pregunta es, ¿todo tiene que ser un estudio para tener un futuro profesional? ¿O hay una parte de estudio desde un punto de vista más idealista o intelectualista o virtuoso, citando también un poco a Aristóteles? ¿Habría un planteamiento de una educación no solamente pensada para formarme laboralmente, como un poco el mercado pretende, sino para enriquecer el alma desde un punto de vista platónico? ¿Qué opinas? Sí, yo creo que la centralidad de todo esto está en la pregunta acerca de si en realidad entendemos la felicidad como una búsqueda de una vida virtuosa. La vida virtuosa necesita e implica una buena guía también, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros ponemos el acento en estudiar una carrera universitaria de modo tal que utilitaristamente me sirva a mí para sacarle un provecho instrumental que normalmente va en términos económicos, y me dedico estricta y solamente y exclusivamente a eso, no me hago la pregunta fundamental, el para qué y el por qué. Y ese orientado incluso a una finalidad, no a un ¿por qué digo esto? Porque cuando se pregunta, por ejemplo, ¿para qué sirven las humanidades y específicamente para qué sirve la filosofía? Yo creo que es muy correcto decir que la filosofía no sirve para nada o no es útil para nada. ¿En qué sentido digo que es bueno plantearlo de esa manera? En el sentido de que lo útil siempre, inevitablemente, es un medio para un otro fin. Lo útil es un medio para un fin. Entonces, el valor que tiene el útil está subordinado a la finalidad que está persiguiendo. Correcto. La filosofía, o sea, yo diría las humanidades en general y la filosofía muy en particular, es un en sí mismo. Es, digamos, nos puede incluso conducir a la realización plena de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es educativa. Y en tanto que es educativa, guía, alimenta, orienta la propia vida para llevar una vida humana, una vida virtuosa. Y esa vida virtuosa nos hace estar, digamos, quizás de un modo mucho más profundo, de un modo mucho más pleno, a gusto con nosotros mismos. Porque en la medida en que sabemos guiar nuestras acciones, vamos a estar en una relación armoniosa con nosotros mismos, pero también armoniosa con los demás y con todo lo que nos rodea a nosotros, a nuestro alrededor. Porque ahí incluso podríamos plantear la felicidad como la planteaban, por ejemplo, tanto epicúreos como estoicos. Es decir, la ausencia de desasosiego, la ausencia de tristeza, la ausencia de amargura, la ausencia de... Sí, ausencia de dolor, resumen. ¿Cómo? Ausencia de dolor en resumen, sí. Exactamente, es ausencia de dolor en todo sentido, dolor psicológico, dolor existencial, dolor corporal, dolor social, dolor político, cualquier tipo de dolor, ¿cierto? Y eso también yo lo conecto con la búsqueda que nos propone hacer Baruch Spinoza en la ética, ¿sí? Que en términos neurobiológicos podríamos decir es la búsqueda de la homeostasis, la búsqueda de la estabilidad, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo esos criterios en la ética, eso lo dice, digamos, ¿no? En algún punto Spinoza. Spinoza pretende escribir una ética demostrada según el orden geométrico, una visión bastante ambiciosa, ¿no es cierto? Pero lo que intenta hacer es brindar una suerte de caja de herramientas o de guías para alcanzar una vida feliz, una vida beata, diría él, ¿no es cierto? Y esa vida beata consiste en alcanzar la homeostasis, el equilibrio, que en algún punto también tiene que ver con lo que planteaba Aristóteles con la virtud, el punto medio justo entre el exceso y la falta. Entonces, permíteme hacer un pequeño desarrollo que me parece a mí importante. La filosofía, en tanto educativa para la vida,
nos brindaría criterios para saber diferenciar entre lo que es la supervivencia y la sobrevivencia, de lo que es el bienestar y de lo que es finalmente el buen vivir. Entonces, nosotros nos damos cuenta que tenemos que, en primera instancia, sobrevivir, es decir, cubrir las necesidades básicas. Pero el ser humano, en tanto ser social, en tanto ser racional, en tanto ser cultural, no se conforma con el mero sobrevivir. Ahí uno juntaríamos, si me perdonas, Cristian, con teoría psicológica, con la pirámide de Maslow, donde las necesidades básicas, una vez están cubiertas, el ser humano tiene otras necesidades superiores. Exactamente. Por eso incluso los filósofos ya de la antigüedad afirmaban acertadamente que para hacer filosofía hay que tener las necesidades básicas cubiertas, porque con hambre no se puede pensar. En una primera instancia, en un desarrollo de un proyecto de vida, tenemos que identificar cuáles son esas formas que podríamos tener y que necesitamos desarrollar para poder cubrir nuestras necesidades básicas, para poder sobrevivir. Pero como bien decías vos, aportando con lo de la pirámide de Maslow, no nos conformamos solamente con eso, sino que queremos también el bienestar. Entonces no nos podríamos decir en términos muy, muy sencillos, podríamos decir que como humanos o como Homo sapiens no nos hemos conformado con encontrar una buena caverna, sino que nos hemos construido unas ciertas chozas, digamos. Y eso ha ido evolucionando hasta tener los rascacielos de hoy, etc. Entonces empezamos a buscar el bienestar, ¿no? El bienestar, ¿cuándo arranca? Cuando tenemos cubiertas las necesidades de mínima, ¿sí? Es decir, uno siendo empobrecido, no teniendo las necesidades básicas, estando en situación de vulnerabilidad social, no puede ser feliz. Necesita cierto marco económico, social y material para poder desarrollarse, ¿no? Entonces, ahí se cubre un mínimo. En ese mínimo empezamos a desarrollar el bienestar, ¿sí? Al punto tal que yo diría llegamos a un umbral máximo, por encima del cual, ¿sí? El sociólogo Gilles Lipovetsky, ¿no? Por encima de determinado umbral, mayor bienestar no es más felicidad o una mejor calidad de vida, porque hay un umbral, porque tenemos un límite para experimentar placer, por encima del cual el placer termina siendo dolor. Creo. Es lo que ocurre con cualquier tipo de exceso. Entonces yo diría, una vez que nosotros nos podemos identificar como perteneciente al mínimo y al máximo de bienestar, ahí comenzaría la capacidad nuestra de empezar a preguntarnos por una buena vida, por una vida virtuosa. Y ahí empieza lo que a mí me gusta proponer como una vida que busca cierta, una vez cubierta, digamos, ¿no? Una vez que uno está entre ese mínimo y máximo de bienestar, empezar a preguntarse o empezar a practicar la frugalidad en la vida. ¿Para qué? Para no caer en el consumismo, para no caer en el exitismo, para no caer en ningún tipo de esas formas de exceso a las cuales nos lleva hoy la vida capitalista, podríamos decir, ¿cierto? Entonces yo creo que la filosofía brinda criterios para identificar cómo sobrevivir, hasta dónde ese más bienestar es mejor y hasta dónde no, y cómo una vez cubiertas las necesidades básicas y tener cierto relativo alto bienestar, cómo empezar a buscar una vida virtuosa, porque la virtud también necesita en algún punto ciertas condiciones mínimas que se deben cubrir. Sí, debemos decir, ¿no? Obviamente que una vez que uno aprendió la virtud, habiendo estado en una situación de buen bienestar, sabe y tiene con qué herramientas hacerle frente a un momento de precariedad, a un momento de vulnerabilidad, ¿no? Pero desde el vamos, por ejemplo, un cerebro en la primera infancia que no se alimenta bien y que no tiene acceso al bienestar, no puede desplegar sus capacidades que siempre tienen una base orgánica para después desarrollar la virtud, que sería ya parte del intelecto y de la propia práctica y ejercicio de voluntad. Y creo que la filosofía nos ayuda a clarificar todo esto. También, Cristian, un apunte con todo lo que has dicho, que estoy completamente de acuerdo con esos puntos de vista. Añadir que la filosofía de alguna forma también ayuda. De alguna forma, yo tenía un profesor en la carrera hace años que lo que nos decía es que hoy en día, al menos desde la
después de la Segunda Guerra Mundial y demás, toda la teoría que se ha hecho después filosófica, lo que un poco nos ha mostrado en general es que a lo mejor no podemos encontrar esa verdad única, pero importante es la filosofía el que nos ayuda a dudar, nos ayuda a que no nos engañen tan fácilmente, a que no nos creamos lo que la cultura, la sociedad, el capitalismo, como señalabas tú mismo, Cristian, de alguna forma nos guía. Y la pregunta con filosofía sería, oye, ¿y si a lo mejor a mí, para mi felicidad, no me interesa esta forma de vida tan consumista, tan capitalista, tan como queramos llamarla, buscando la productividad, sino que a mí me interesa más, yo qué sé, matarme menos horas a trabajar, pero poder disfrutar más de mis amigos, mi familia, mi no sé qué? Y es algo que son temas filosóficos que la gente a veces da por asumidos, como que son prácticos de la vida y son temas de filosofía, completamente. Sí, claro, porque son temas de filosofía justamente porque la filosofía, entre otras cosas, se preocupa por distinguir entre el ser y los entes, ¿no? O diría Eric Fromm, ¿no? Entre ser y tener, que no son necesariamente lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando aprendemos a distinguir esas cosas, y cuando las aprendemos a distinguir con rigurosidad, con precisión, y que eso impacte de un modo práctico en nuestra vida concreta, estamos haciendo francamente filosofía, obviamente, ¿no? Completamente de acuerdo. Bueno, yo quería un poco avanzar también lo que sería el directo con algo que también en este debate de si las humanidades hay gente, como estábamos comentando, que no las ve prácticas con lo que acabas de explicar perfectamente y demás. Hay un problema añadido en educación, y esto creo que también es un problema internacional en general. Habrá alguna excepción en algún país por algún tipo de política concreta, pero en general es algo que pasa a nivel internacional e históricamente también. La diferencia entre la forma de vida educativa a través de la meritocracia, es decir, una forma en la que se ha permitido, como tú señalabas antes, tengo las necesidades mínimas cubiertas o algunas más que las mínimas, tengo más de las mínimas cubiertas y me puedo permitir el lujo de estudiar con una cierta tranquilidad o en unos centros educativos concretos de cierto nivel o lo que sea, o la filosofía de una búsqueda, digamos, de educación a través de un esfuerzo, a través de... es decir, el contrario que de la meritocracia, que sería a través del esfuerzo, el conseguirlo a través de, digámoslo así, de una verdadera voluntad de querer, es decir, aunque no tenga los mismos medios que alguien que parte, como decíamos, de un nivel de la pirámide en el que ya estoy situado en unas necesidades bastante cubiertas, pero a pesar de ello yo tengo el gusto, la necesidad, llamémoslo X, de querer estudiar o de tener unos atisbos de duda existencial, como tú decías, duda ética, duda en general filosófica. ¿Cómo de alguna forma abordamos este planteamiento de las dos formas que hay? Porque hay gente que piensa que solamente de alguna forma es lícito el estudio, digámoslo así, de los que ya como que tienen ese nivel alcanzado y los demás como que se queden atrás. Y hay gente que defiende que no, que tiene que haber esa posibilidad de poder, pues eso, si hay una curiosidad o un gusto, poder hacerlo. ¿Qué opinas? Bien, antes de responder esa pregunta, por ejemplo, que tiene que ver con meritocracia versus esfuerzo, etcétera, quería retomar un poquito un aporte que hace Aldo Pereira, que dice que además el filósofo siempre era un hombre de ciencia, ¿no? Y yo creo que digamos, tiene razón. Si nos centramos en el origen, por ejemplo, de la filosofía griega, los presocráticos, que son los que digamos, iniciaron ese proceso filosófico, también fue un proceso científico, porque son a la par. Digamos, ellos representan para Occidente, por lo menos, el inicio o el origen tanto de la filosofía como de la ciencia, ¿no? Y ahí lo interesante es, creo yo, recuperar
un criterio, podríamos decir, o una noción del propio Einstein en cuanto al valor que tiene la complementariedad que debería haber, por ejemplo, entre la cultura en general y yo diría la filosofía en particular y la ciencia. ¿Por qué? Porque hoy, entre otras cosas, producto de que en las universidades, como decíamos antes en el punto anterior, ¿no es cierto?, lo que se busca es incentivar a los jóvenes a que busquen carreras útiles, con buena salida laboral, en donde puedan instrumentalizarlas para generar un buen dinero, etcétera, en un mundo materialista, superficial, bla, 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 ¿no? Digamos, esto, a eso nos lleva justamente el conocimiento científico sin ningún tipo de guía, porque Einstein lo tenía claro, porque había estudiado filosofía, porque estudió a Spinoza, estudió a Immanuel Kant, estudió a David Hume, estudió los antiguos, digamos, también, y además era contemporáneo. Por la aclaración y porque también una persona había hecho la pregunta, recordemos que hasta hace no demasiados años, hablamos de 300, 200 años, filosofía era sinónimo de ciencia. La mayoría de científicos de la historia eran filósofos y escribían sus tratados filosóficos, como Galileo, como, Newton, Darwin, escribían sus tratados filosóficos porque eran filósofos, desde el término de filosofía natural. Dicho esto, es cierto completamente que además, hoy en día, siglo XXI, el método científico no tiene una demostración científica, es un método filosófico de aplicación para poder explicar cómo funciona la ciencia. Así que la filosofía de la ciencia es estrictamente necesaria para hacer ciencia hoy en día. Exacto, de hecho, la forma que tienen los científicos, lo sepan o no y sean conscientes o no de eso, la forma que tienen los científicos de justificar, ni siquiera demostrar, ni mucho menos comprobar, sino justificar la determinada forma de hacer ciencia como la mejor, es un posicionamiento filosófico epistemológico, ¿cierto? Y bueno, y además agregar, por ejemplo, el propio Rödinger se preocupaba, además de Einstein, se preocupaba por estudiar filosofía y escribe un texto muy bello, muy lindo, que se llama la naturaleza y los griegos, ¿no? Y ahí él desarrolla una tesis sobre que por lo menos Occidente, de modo cíclico y de modo constante, tiene una suerte de ciclo donde regresa constantemente a Jonia, ¿no es cierto? Donde empiezan propiamente los presocráticos a desarrollar tanto la ciencia como la filosofía. Y Einstein decía que la ciencia brinda conocimiento acerca de lo que es, pero no acerca de lo que debería ser. Entre otras cosas es para qué deberíamos utilizar la ciencia, es decir, otra vez, guiar, alimentar, orientar, que es lo que decíamos el término educare, ¿no es cierto? Y ahí aparece la filosofía, ¿no? Que yo diría, la cultura en general lo que hace es brindar criterios de discernimiento para poder saber hacia dónde orientar la ciencia y la técnica que hemos desarrollado. Porque si no, tendremos smartphones, tenemos aviones, tendremos, podríamos decir, satélites, podremos viajar al espacio, pero seremos neandertals o monos o chimpancés con celulares inteligentes, nada más. Es lo que no es propiamente hablando, es la filosofía. Por eso la filosofía no es un útil nada más, es un fin en sí mismo. Mientras más filosofía estemos, yo diría, nos podremos humanizar cada vez más. Así que eso es como para cerrar ese punto. Para volver a meterme en este tema porque quería con los temas que habíamos planteado, pero me acabas de generar una duda desde la parte filosófica que nos toca a los dos, y es que realmente no podremos hablar de este término que está ahora tan de moda debido a todo el problema que hay artístico y demás de la inteligencia artificial. Yo creo que realmente hasta que la inteligencia artificial está supuesta o la singularidad no haga filosofía, realmente no podremos hablar realmente de una inteligencia bajo mi punto de vista, porque no cumple con ese planteamiento humano que estábamos diciendo, que es sobre preguntas mucho más, si queremos, elevadas o vitales, que de momento, ninguna máquina puede hacer. Puede imitar, imitar el lenguaje, pero no puede hacer un planteamiento existencialista propiamente dicho hoy por hoy. Entonces yo creo que
aunque hay mucho debate, y lo entiendo, y mucho miedo en muchos sectores profesionales por la llegada de estas nuevas aplicaciones de inteligencia artificial, creo que por suerte aún no estamos en un momento de preocupación porque aún no ha llegado a ese término filosófico la inteligencia artificial. Yo creo que igual es peligroso porque hay muchos que pueden confundir la similitud que la inteligencia artificial, que es más un artificio que una inteligencia, pero como puede imitar de un modo tan preciso la conducta humana, la forma de escribir humana, la forma de hablar, la forma de crear, etc., corremos el riesgo de confundirnos con que es una verdadera inteligencia. Y eso yo quiero caverna, volvemos al mito de la caverna. O sea, no hemos salido de Platón después de un montón de siglos donde nos creemos lo que nos brindan las imágenes y no podemos saber si son reales o no. Estamos aún en el mito de la caverna en el siglo XXI. Yo creo que el siglo XXI, y ahora yo diría la propia Universidad de Stanford con su Departamento de Investigación en Tecnología Persuasiva, lo que ha hecho fue, de alguna manera, volvernos al mundo de las cavernas, porque como nos buscan persuadir todo el tiempo, con todos los conocimientos psicológicos, psiquiátricos, antropológicos, sociológicos que se tienen, de biológicos, neurobiológicos, incluso que se tienen ahora sobre el ser humano, tienen una mayor capacidad y una mayor potencia de manipulación como para seguir manteniéndonos en una caverna llena de sombras y creamos que esas sombras son realmente, la realidad. ¿Cierto? Lo que yo quería aclarar con esto es justamente que cuando uno se pone a investigar y estudiar en serio y no se queda solamente con algunos artículos periodísticos que encuentra por ahí con títulos más o menos sensacionalistas o impactantes o de alto impacto y demás, y se pone a estudiar en serio, que es una cosa que yo estoy empezando a hacer un poco más ahora porque para el año que viene incluso quiero y voy a armar un curso sobre la filosofía de la inteligencia artificial. Y por ejemplo, cuando uno se encuentra con científicos de primera línea mundial como Michio Kaku, por ejemplo, o filósofos como Eric Sadin que problematizan justamente esa relación entre el ser humano y la tecnología, y en concreto ahora con la inteligencia artificial, lo que termina uno dándose cuenta es que en realidad todos los avances de la inteligencia artificial que se han dado hasta ahora fueron meramente cuantitativos y no fueron cualitativos, porque cualitativamente la inteligencia artificial no es más que una calculadora, hiperanabolizada, ¿no es cierto? O sea, con anabólicos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene la inteligencia artificial? Lo mismo que una calculadora o lo mismo que la computadora de escritorio que tenemos nosotros. Capacidad de cómputo. Pero la inteligencia humana no es solamente capacidad de cómputo. La inteligencia humana implica un montón de otras cosas más que son de orden cualitativo y que no son de orden cuantitativo. Entre otras cosas, la neurociencia y la neurobiología nos explican, por ejemplo, con Antonio Damasio, que la inteligencia humana implica no solamente el raciocinio de la razón pura, lógica, y la capacidad de cómputo, sino que también implica un proceso muy complejo, emocional y sentimental, que las emociones no son irracionales, las emociones son evolutivamente inteligentes, también, ¿no? Y eso lo explica, por ejemplo, Michio Kaku en un libro que sacó hace ya algún tiempito, pero que es relativamente nuevo, cuando él dice: tuve la oportunidad de dialogar con los creadores de ese robot inteligente de inteligencia artificial que se llama Asimo, que es muy conocido, ustedes búsquenlo, y él dice, realmente los propios fabricantes me reconocen que no tiene una inteligencia mayor a la de un niño de 3 o 4 años, a pesar de la infinita potencia de cómputo que tiene, ¿no? Entonces ahí hay una cosa que tenemos que tener en claro. La inteligencia artificial, y no hay indicio que nos pueda mostrar que el progreso tecnocientífico en la inteligencia artificial sea de orden cualitativo y no solamente cuantitativo. Hasta ahora solamente cuantitativo. Y eso es cristal. De esta forma, también ese principio ha sido muy heredado y aún creo que hay mucho de ello en la sociedad en general, pero es un principio muy cientificista de pensar que la ciencia
iba a abordar y a conocer la verdad de todos los temas, cuando justamente el siglo XXI y las teorías de mecánica cuántica nos han demostrado que no, que primero somos limitados y hay cosas que no estamos literalmente preparados o físicamente, digamos, no podemos conocer, y además, aun suponiendo que pudiéramos, a lo mejor la inmensidad del conocimiento es tan grande que nunca podríamos tenerlo. Entonces, son principios epistemológicos que plantean un montón de dudas y problemas, y que justamente yo creo que hay un sector aún de la población que se ha quedado con principios de cientificismo, de pensar que sí, que algún día el ser humano, a través de esta forma de progreso, de estos nuevos inventos, de esta ciencia que cada vez lo conocía todo más hasta el siglo XX, más o menos, se pensaba que podrían de alguna forma descubrirlo todo. Y claro, eso es algo que en mi opinión se ha quedado desfasado, en el sentido en el que la realidad de la ciencia actual nos demuestra que no es así. De hecho, el método hipotético deductivo se basa justamente en que no podemos conocerlo todo, que el saber es temporal y que después, cuando llegue una nueva hipótesis que se demuestre que de alguna forma resuelve mejor tal problemática de una forma más explicativa y más y mejor, por simplificarlo, la teoría vieja ya no valdrá y me quedaré con la nueva. Es decir, que la ciencia no es de alguna forma religión dogmática que me tengo que creer, y la filosofía es algo que ha demostrado durante mucho tiempo y recientemente aún más. Pero bueno, desde, si me apuras, la época de Galileo, Copérnico y demás, se ha visto que las teorías científicas pueden quedarse desfasadas y que a través de nuevas teorías, hay un libro muy bueno sobre todo esto, que es esa cosa llamada Ciencia, de Alan Chalmers, que habla justamente de todo este proceso de cómo funciona la ciencia filosóficamente, es decir, filosofía de la ciencia pura y dura. Exactamente. Bueno, de hecho, que esto que vos nombras, que es el método hipotético deductivista o el hipotético deductivo, es el que surge justamente de Karl Popper, que otra forma de llamarlo es el famoso falsacionismo. Y Popper en su filosofía y en sus textos tiene una frase muy famosa, muy conocida, que a mí me gusta mucho, que dice: no, en realidad no sabemos en el sentido fuerte de saber o de conocer, ¿cierto? Sino que solo podemos conjeturar. Exacto. Y eso lo trata en su libro que se llama Conjeturas y Refutaciones, ¿no? Donde explica justamente el falsacionismo. Bueno, y de hecho, para introducirse en todo esto, está bueno el libro que trajiste a colación, que es el de Alan Chalmers, que es esa cosa llamada Ciencia. Búsquelo, lo edita siglo XXI, la editorial siglo XXI. No. Y la verdad que es una maravilla, además es bastante fácil de leer, va por partes de la historia de la ciencia, y a mí me parece un libro muy ameno y muy didáctico de cómo funciona la ciencia históricamente y actual. Exacto, sí. Si te parece, volvamos al punto que habías tratado anteriormente, o que habías propuesto anteriormente. Parece interesante la diferencia entre mérito y promover o incentivar, también podríamos decir, el esfuerzo, ¿no? Esto que vos decías, ¿no? Donde hay ciertas posturas educativas, pedagógicas, o incluso ideológico-filosóficas, que proponen el mérito como una forma de organización social que deriva en una suerte de meritocracia, es completamente impracticable, es completamente... de hecho, poco también, y lo único que hace... ¿Cómo? Que sería deshumanizante, te digo, Cristian, que sería una forma de alguna forma plantear al ser humano, casi como decías tú, como una forma de buscar siempre objetivos vitales o medios, como tú los citabas desde terminología filosófica, pero no buscar los fines. Vamos a ver, el ser humano no es solamente eso, señores. Es decir, por eso te estaba diciendo que es algo deshumanizante, en mi opinión. Sí, o sea, esto es completamente deshumanizante, porque además lleva a una falsa omnipotencia, ¿no? Porque decir, todo lo que tengo me lo he ganado yo con mi propio mérito. Eso a mí incluso me gusta refutarlo desde un liberal,
desde el liberal, digamos, un filósofo liberal, quizás el más relevante del siglo XX, que es John Rawls, que lo trata a este asunto en teoría de la justicia, y es un liberal, yo diría un liberal neocontractualista también, porque él lo que propone en su teoría de la justicia es una suerte de neocontractualismo, ¿cierto? Es decir, el famoso contractualismo de Rousseau, específicamente el de Rousseau, pero actualizado a los estados modernos postindustriales, podríamos decir, ¿no? Y él explica que la meritocracia, o el mérito en sentido fuerte, es impracticable, porque implica suponer que yo soy absolutamente responsable de, sí, vamos a aprenderlo así, absolutamente responsable de todo logro que yo he alcanzado, ¿no? Y el propio Rawls explica que para manejar una idea de meritocracia en sentido fuerte, o en ese sentido que es el sentido fuerte, implica suponer que incluso también hemos sido responsables de traernos a la vida, hemos sido responsables de darnos un código genético de características y configuración que hicieron posible una gran fuerza de voluntad, una gran creatividad, un gran intelecto. Es decir, no somos responsables de la inteligencia con la que hemos nacido, no somos responsables ni siquiera de haber nacido, no somos responsables de la situación sociohistórica de vulnerabilidad o de beneficios en la que hemos nacido, no somos responsables de si nos han criado o no con amor, nos han alentado, digamos, ¿no? O alienado justamente a esa forma de proceder en la vida. Entonces no somos responsables de nada. Eso que es lo básico, es lo fundamental que cada ser humano necesita desarrollar y evitar que se atrofie justamente o que se aliene para poder tener o alcanzar logros. Una vez despejado eso, el propio Rawls reconoce, siendo él liberal, probablemente el filósofo liberal más importante del siglo XX, filósofo, no digo economista, lo digo politólogo, sino filósofo. Una vez pescado eso, él dice, tenemos que reconocer que siempre necesitamos de los otros, que además tenemos que reconocer que muchas de las cosas que podemos lograr son el resultado de haber tenido buena suerte en el reparto natural de inteligencia, de creatividad y de belleza como un elemento tal para asignar. Por aportar a lo que estás diciendo, esta es la teoría del velo de la ignorancia, que como no podemos saber dónde nos ha tocado nacer, en qué contexto, en qué momento, en qué familia, como tú decías y demás, éticamente él se plantea, vamos a ver, entonces eso de hablar tan gratuitamente desde mi contexto histórico y mi de forma anacrónica, ver lo que está bien o lo que está mal, cuando en la suerte moral podía haber caído en cualquier contexto diferente como tú estás planteando, es algo contradictorio. O sea, que exactamente. Totalmente. Y de hecho, lo que nos muestran las investigaciones históricas, sociológicas, las estadísticas y encuestas y demás, lo que terminan demostrando y lo que terminan mostrando sobre todo es que aquellos casos donde hay personas que logran hacerle frente y salir, por ejemplo, de la pobreza o de un contexto de vulnerabilidad social y tener cierto éxito, en realidad son la excepción, no son la regla. La regla es otra cosa. Y obviamente, no es lo que abunda en ningún ámbito, mucho menos en el humano. Es decir, no podemos plantear que todos son igualmente resilientes, igualmente inteligentes, igualmente creativos, igualmente bellos, como, digamos, y disponer de todo eso como para salir airosos de un contexto de vulnerabilidad social, ¿cierto? Entonces, obviamente, muchas de las cosas que las personas normalmente logran tienen que ver con si pudieron o no acceder a ciertos beneficios y ciertas ayudas, ¿sí? Es decir, ahora no necesitar de los otros que te eduquen, que te enseñen, que te muestren, que te presten, que apuesten por vos, etc. Somos infinitamente deudores, ¿sabes? En un gran sentido de todo lo que hemos logrado y de todo lo que tenemos. Entonces, esa idea meritocrática, individualista, lleva a un posicionamiento ideológico egoísta que te lleva a un narcisismo, que te lleva a una falsa omnipotencia,
Y en definitiva, desalienta el altruismo, desalienta la solidaridad, desalienta la cooperación, desalienta el reconocimiento de la deuda que tenemos con todos los otros que han hecho algo de nosotros y nos han dado posibilidad o no de ser lo que somos también. Sí, incluso yo diría que de alguna forma el llevado al extremo, esa forma como planteabas de defender una forma meritocrática extrema, de alguna forma es casi hasta ir en contra de planteamientos actuales democráticos y intersubjetivos de cómo entendemos cómo funciona el mundo, porque de alguna forma, claro, dependemos, como tú has dicho, es decir, somos animales sociales, como planteaba Aristóteles, y de alguna forma no podemos evitar. Nos están preguntando por que lo podamos responder, y no puede haber resiliencia si no hay apoyo externo de grupo. Yo estoy de acuerdo. No puede haber resiliencia si no hay un apoyo externo de grupos, a pesar de que la resiliencia se entiende de muchas formas, pero el concepto de resiliencia desde psicología, de esa forma de entender que es la adaptación del ser humano a pesar, no gracias, a pesar de los problemas que nos pueda plantear la vida, yo estoy de acuerdo en que sería necesario una especie de apoyo social o de grupo. Una persona por sí misma, hablar de que sería resiliente fuera de su contexto, fuera de... No tengo muy claro si podríamos hablar de una persona resiliente o casi de una persona psicopática, no lo tendría muy claro. Exacto, de hecho, bueno, esto que vos decías y también comentan acá, ¿no es cierto? Omi dice, ¿no? No puede haber resiliencia si no hay apoyo externo de grupo, de familia, de comunidad, etcétera, ¿no es cierto? Y estoy completamente de acuerdo, porque también eso implica que haya gente que apueste por vos, que confíe en vos, implica un montón de cosas. Después también implicará que vos no defraudes esa confianza, esa apuesta, esa ayuda, pero aunque vos tengas la capacidad de no defraudar todo eso, necesitas esa apuesta, esa ayuda, y esa solidaridad. Y repito, incluso esa capacidad que tiene uno de no defraudar esas ayudas externas, comunitarias, grupales, etcétera, tampoco hemos hecho mérito nosotros para tener esas capacidades, esas habilidades, porque es una inteligencia y una capacidad de voluntad y capacidad creativa que no nos hemos dado a nosotros mismos, hemos nacido con eso. Entonces, justamente, y yo creo que acá quiero volver al núcleo de lo que es la educación, sobre todo filosófica, implica un alto grado de generosidad, ¿cierto? Un alto grado de empatía, un alto grado de reconocimiento de la necesidad imperiosa de la ayuda mutua, diría Kropotkin. El pensamiento crítico para aceptar también esa duda de que los demás también pueden necesitar de nosotros igual que nosotros de ellos. Exacto, de hecho el propio Rawls también dice que tenemos que reconocernos profundamente deudores de la sociedad, incluso en su totalidad, de todas las posibilidades que nos ha dado, ¿no? Y obviamente articulando reclamos necesarios cuando la sociedad nos debe algo, ¿no? Entonces dice, él termina como concluyendo de alguna manera que una sociedad justa es aquella que, o mejor dicho, la justicia de una sociedad depende, dice, del destino que le reserve a sus integrantes menos afortunados, ¿cierto? Porque mucho de lo que tenemos implica fortuna. Fortuna en el sentido de suerte. Sí. Moral, suerte moral completamente. De dónde he caído, de cómo he caído, etcétera. Estoy completamente de acuerdo. Yo quería también de alguna forma como... Bueno, espérate que nos preguntan si la meritocracia hoy, todo lo que tengo me lo gané con el sudor de mi frente. Ja. Es decir, hay gente que está dudando evidentemente porque claro, no es verdad. Es decir, toda persona parte, como decimos, de un contexto, de una familia, de una cultura. Es decir, eso de me lo he ganado con el sudor de mi frente, como ha dicho en este caso Aldo Pereira, tiene toda la razón. Es decir, no existe esa meritocracia de me lo he ganado yo todo por mí mismo. No es posible. Dependo de un contexto, de una sociedad, etcétera, como estábamos diciendo. Yo quería también, Cristian, de alguna forma animar también a
también por si la gente aquí en España tiene ya el momento de cenar, no sé qué hora tenéis ahora mismo en Argentina. 1 hora del de vivo. Igual yo estoy en Colombia, así que estoy 2 horas aportando a la Argentina. Vale. Bueno, en cualquier caso, yo quería citar unas cuantas frases filosóficas que creo que tienen mucho que ver con lo que hemos hablado hoy. Y la primera era de nuestro querido Platón citando a Sócrates, que hablando de la educación, él ya señalaba hace más de 2500 años que los jóvenes eran problemáticos. Y dice la cita: ¿qué les pasa a nuestros jóvenes? No respetan a sus mayores, desobedecen a sus padres, ignoran las leyes, su moralidad decae. Cita, insisto, de Platón citando a Sócrates hace unos 2500 años. Lo digo porque desde esa parte de filosofía de vida educativa, mucha gente entiende que como que la educación tiene que ser... O bueno, miento, rectifico la frase. La educación hoy en día es un problema, dice mucho docente, porque la juventud actual presenta una serie de diferencias con otras, que eso es verdad, respecto a redes sociales, internet, un montón de factores que evidentemente hacen diferente la forma, como decíamos, de su contexto y de su posicionamiento respecto a poder estudiar, posicionamiento existencialista, etcétera. Es verdad, no lo vamos a negar, pero de alguna forma no es nuevo este planteamiento de que la juventud tiene de alguna forma esta siempre rebeldía, vamos a llamarlo así, frente a las generaciones anteriores. De hecho, existe el término de esta brecha generacional, que creo que es algo que históricamente se ha reflejado siempre. Siempre la generación anterior ve a la nueva como problemática, contestataria, irreverente, y es algo que en parte desde filosofía también creo que es una parte de pensamiento crítico que nos ayuda, es decir, oiga, que esto no es nuevo, que la juventud hoy en día plantee el uso de tecnologías, esté cambiando su forma de, yo qué sé, de interactuar, su forma de tener ese contacto con otras personas. Vale, es verdad, está cambiando, como ha cambiado a lo largo de siglos y siglos y siglos por diferentes razones. Sí, total. Yo creo que, bueno, ese es un problema educativo, obviamente, ¿no? Pero es cierto que siempre hubo una rebeldía respecto de la juventud para con las normas, para con, podríamos decir, incluso los métodos educativos, para con las generaciones más grandes, etcétera, ¿no? Pero yo creo que también en cada época ese acto de rebeldía de la juventud, que es propia de la juventud, ¿no es cierto? Ese acto de rebeldía de la juventud siempre se ha manifestado de modos diferentes, dependiendo de esa época histórica, del contexto histórico, etcétera, ¿no? Yo creo que lo podemos ver mucho más, o se puede sentir mucho más esa rebeldía, y se puede vivir quizás un poco más traumáticamente y disgustosamente incluso, desde el momento en el cual, creo yo, el surgimiento de los nuevos estados nacionales y la creación de los sistemas educativos públicos, la educación universal laica, etcétera, eso planteó una didáctica muy rígida, planteó una didáctica muy poco paciente, y además una educación didáctica donde la vinculación afectiva, la vinculación sentimental entre alumno y maestro ya no era de alumno, o mejor dicho, de discípulo y maestro, sino que era alumno-profesor, o sea, una distancia enorme, y ya dijimos la importancia que tiene en el desarrollo intelectual la emocionalidad, la sentimentalidad, etcétera. Y por lo tanto, digamos, se desarrolló una suerte de pedagogía que avanzaba con el lema de la letra con sangre entra, ¿no es cierto? Ahí se planteó una educación autoritaria. ¿Qué pasó en un cambio de época ahora en la posmodernidad, podríamos decir, ¿no es cierto? Se abandonó el autoritarismo, que era un exceso, ¿no? Por una suerte de pedagogía
en la libertad, centrada en el deseo, en el querer y en la voluntad de los jóvenes, y además una sociedad que a través de los medios de comunicación alienta constantemente eso. Cualquier tipo de norma, cualquier tipo de sanción, cualquier tipo de intento de ejercicio de autoridad, no de autoritarismo, sino de autoridad, es visto como un ejercicio de autoritarismo, y por tanto incluso a veces profesores y docentes, maestros son filmados en secreto por sus alumnos y son escrachados, y los profesores sufren una suerte de linchamiento digital espantoso. Todo esto porque se abandonó el autoritarismo, que está bien que se abandone, pero se llegó al otro extremo del péndulo, que es lo que Camps distingue entre educación en la libertad de lo que es la educación para la libertad. Es decir, se fue al otro péndulo, que es educación en la libertad. Entonces, dejemos hacer el famoso laissez-faire neoliberal, porque eso también implica, obviamente, la influencia de la filosofía neoliberal es el ámbito educativo. Así, el laissez-faire, el dejar hacer y ver qué pasa. No, pero si vos no, digamos, si mandás a hacer sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de guía, sin ningún tipo de educación, justamente hablando, y sin ningún tipo dicho de autoridad, no de autoritarismo, sino de autoridad, una autoridad ganada, una autoridad respetada, etc. Bueno, obviamente estamos en problemas, y es una experiencia traumática para todo docente enseñar hoy con este tipo de jóvenes, donde se alienta justamente eso. Cito. Estoy completamente, a pesar de, como decía, que es algo que en la historia ha pasado en más ocasiones, pero es verdad que hoy en día hay un problema frente a estas formas de cómo poder educar a estas generaciones, como estamos diciendo, que a veces no tienen una autoridad porque no la respetan, porque no la entienden como autoridad, y como tú estás señalando, es un problema. Voy de hecho con otra cita aristotélica, con todo lo que acabas de decir, que estoy completamente de acuerdo, que dice: educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Estoy completamente de acuerdo, a ver qué opinas tú, Cristian, pero de alguna forma volvemos a lo mismo, es decir, de alguna forma se ha caído en una especie de una educación, pero sin educación, porque es desde esa libertad tan absoluta que se les permite, realmente no les estoy educando, porque la vida no es libertad, no es libertinaje, no es liberismo. Estamos hablando de que la libertad tiene unos límites. Entonces deben conocerse esos límites, y para eso hace falta ese pensamiento crítico y esa educación, como dice Aristóteles, en el corazón, en lo emocional. Educar desde una parte de saber interactuar con los demás para que no haya casos, que los hay evidentemente, de bullying, de ir contra el profesor, de un montón de problemas que hay actualmente cada vez más masificados, porque creo, tal y como has señalado tú, Cristian, que hay una falta más que una falta, se ha malinterpretado la libertad. Se ha interpretado una libertad como esa falsa de libertad quiere decir haz lo que quieras. No, oiga, la libertad tiene límites, y eso es lo que no puede ser. Eso implica responsabilizarse más, pero además implica una autoridad generosa, empática y presente, que enseñe a pensar el sentido de la responsabilidad, a pensar si realmente nuestra libertad tiene límites, si es que por tener límites en realidad no somos libres, pero sí somos libres, porque toda libertad, eso ya lo explica Sartre, digamos, ¿no? Toda libertad es una libertad situada, es decir, libertad no es hacer todo de cualquier manera, sin ningún tipo de límite, porque lo único ilimitado, si es que existe, es Dios, ¿no? Incluso Dios tiene los propios límites, porque, por ejemplo, no puede crear una piedra más pesada que ni siquiera él pueda levantar, porque todo lo que puede hacer Dios es lo lógicamente posible. Dios no puede crear un triángulo circular, ¿no? Obvias leyes Dios no ha visto toda esa parte. Que el propio Dios tiene los límites naturales de las leyes naturales que él mismo ha puesto, suponiendo que exista Dios y toda esa parte que formaría más parte de teología que de filosofía, pero bueno, sería también filosofía en cualquier caso, y Dios estaría sujeto a las leyes naturales, no puede hacer, como tú dices, un triángulo circular, o sea, exactamente, o un cuadrado redondo, ¿no? También, que es lo que se suele decir más comúnmente. Pero volviendo a que vos planteabas,
creo que ahí hay que distinguir una educación entre, una educación formativa de una educación que capacita. Lo que hoy se busca normalmente es la capacitación, porque el reclamo es enseñen cosas que tengan salida laboral. Sí, pero yo te enseño a hacer un robot que instrumentaliza un montón de técnicas y un montón de recursos, pero no te enseño a pensar. No te enseño a tener, no te enseño a tener una guía para tu propia vida, o sea, criterios de guía. Entonces hay una gran diferencia entre formar y capacitar. Fíjate, Cristian, que casi hemos vuelto al principio del directo, es decir, volvemos a todo ese problema que estábamos citando y estoy completamente de acuerdo. Bueno, por ir terminando, porque llevamos ya prácticamente hora y cuarto y habrá gente igual que tiene otras cosas que hacer y demás. Por supuesto, lo primero, muchísimas gracias a Cristian y a toda la gente que ha estado de oyente. El vídeo va a quedar guardado para que Pensar Liberado lo pueda, si quiere, compartir y nosotros también. Pero me gustaría acabar con una cita de Descartes que creo que es ideal para el tema que hemos tratado, que dice: vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás, viendo así esa importancia real de la filosofía aplicada para la vida, como estábamos diciendo, para la educación, porque a fin de cuentas vivimos educándonos constantemente. Yo, de hecho, en la parte de docencia, no es que yo enseñe lo que yo conozco, es que yo aprendo de mis alumnos constantemente. Es algo que debo decir que me enriquece. Y creo que, bueno, es una cita que de alguna forma clarifica todo lo que hemos tratado hoy. Y por eso Descartes también decía que es bueno y saludable, al menos una vez en la vida y de modo serio y profundo, poner en duda absolutamente todo. Perfecto. Cristian, un placer. Espero que sea el principio de una hermosa amistad, como dice un poco la película, que podamos hacer alguna vez más sobre algunos temas, ya sea propuestos, en este caso, como ha sido el caso por mí, o propuestos por ti. Nosotros encantadísimos, la verdad que ha sido un enorme placer. Y nada, estamos en contacto, insisto, te pondré etiquetado también en el vídeo para que lo puedas, si quieres también, o compartir o poner en el story para que tus seguidores también lo puedan ver, para que vean un poco el contenido y demás. Y nada, de nuevo, muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado viendo y habéis preguntado cosas. Y nada, continuamos para próximos vídeos sobre temática filosófica, a veces también con mi compañera psicológica. Y aprovecho para que tengáis todos buenas fiestas, pero por favor, con pensamiento crítico y con filosofía, para no caer en una forma, digamos, socialmente arrastrada, que no estemos alienados, como decía Cristian, de lo que realmente queremos o somos, sino que intentemos estar lo mejor posible de forma resiliente, tal y como ha mencionado mi compañero. Y de nuevo, gracias. Y no sé si quieres decir alguna cosa más, Cristian. No, simplemente, primero, repetir esos saludos, dar las gracias también a todos los que estuvieron, participaron, preguntaron, aportaron y se quedaron hasta el final. Por lo menos han pasado un rato a ver de qué se trataba esto, así que muchísimas gracias por esto. Que tengan todos también un excelente fin de año, unas felices fiestas, y que también sea una época de balance, de reflexión, de discernimiento, bueno, para ver cómo encarar el próximo año. Y lo segundo, la cuestión más práctica también, es, por las dudas, decirte que no es que solamente me etiquetes, sino que cuando subas el video me pongas en colaboración, así yo le doy a aceptar y aparece tanto en tu muro como en el mío al mismo tiempo. Perfecto, sin ningún problema. Muy bien, y bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti y estamos en contacto para cualquier cosa, Cristian. Un saludo. Hasta luego.